Tenemos el privilegio de contar con nosotros con Sergio Baragaño, arquitecto por la Universidad Politécnica de Barcelona, especializado en arquitectura industrializada. Estudió también un máster en vivienda industrializada en la Universidad Politécnica de Madrid. Y hace unos cuantos años ya decidiste montar un negocio relacionado con esta actividad, que es Room 2030, empresa o consorcio de la que eres socio fundador y CEO en este momento. Y la verdad que te hemos invitado a participar hoy con nosotros porque tenemos mucho interés en conocer más en profundidad y en detalle todo lo relativo al estado del arte de la construcción industrializada aquí en nuestro país y quizá también en nuestro entorno. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es precisamente eso. Primero, ¿cómo es el nacimiento de Room 2030 y cómo lo enlazamos con la situación actual de la construcción industrializada en nuestro país? Buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí en Areta con vosotros. El proyecto Room 2030 nace de un consorcio de innovación. Hace ya 5 años que se generó el consorcio y yo creo que es un tema bastante relevante, ¿no? Es un proyecto que parte de la innovación y que tiene la innovación en el ADN. Somos una empresa de base tecnológica y creemos que es algo bastante distintivo y que nos acompaña en el día a día, ¿no? Desde ahí, digamos que un poco lo que estamos trabajando es en nuevos modelos habitacionales que de alguna manera cambien la forma de construir y la forma de fabricar también, ¿no? O sea, que realmente haya un salto diferencial en los nuevos modelos de fabricación industrializada en nuestro país, y creemos que es un momento muy interesante y un momento de cambio, ¿no? por muchos motivos. El primero quizá por necesidad, ¿no? Tenemos que empezar a construir y a fabricar de una manera diferente, más racional, más sostenible, más sensata. Por otro lado, creo que hay una necesidad de mano de obra, de un modelo como la construcción tradicional que empieza a estar un poco caduco y cuestionado, y que además hace falta pues proponer nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y luego también quizá en tercer lugar por nuevos modelos de negocio, pues nuevos modelos de vivir, nuevos modelos de trabajar, que a raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia en los últimos años pues ha acelerado también a lo mejor tendencias que venían produciéndose y que hacen que haya una oportunidad de verdad real en nuestro país, que muchas veces cambiamos también por necesidad, ¿no? Y como comentabas, ¿no? Pues en países de nuestro entorno la industrialización es un valor desde hace mucho tiempo y no hay que explicar nada ni nadie cuestiona nada, pero bueno, aquí quizás somos un país un poquito más convencional en algunas cosas y ha costado un poco más, pero sí creo que es un momento de oportunidad para de alguna manera fuiste visionario en esta materia, porque en realidad tú empezaste hace más de 15 años con todo el tema de industrialización, lo has ido evolucionando y depurando hasta que dio lugar al nacimiento de Room 2030. Sí, la verdad es que es verdad que todos estos años ha cambiado muchísimo, ¿no? el panorama. Cuando hicimos el primer proyecto en fábrica, que hace casi 17 años, las preguntas eran bastante inverosímiles, ¿no? De todo tipo, ¿no? Había un desconocimiento sobre la industrialización enorme y costó mucho, ¿no? Un poco como ir sembrando, ir promulgando una nueva forma de hacer las cosas, que yo creo que ahora todo el mundo empieza a entender que tiene que haber un cambio y empieza a ser algo más habitual, ¿no? para todo el mundo, incluso a nivel de clientes, a nivel de calle, ¿no? Por decir de alguna manera, la industrialización empieza a ser ya una opción real más de presente, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los 3 factores más importantes que destacarías como ventajas en todo este proceso de cambio en el proceso de construcción realmente? Bueno, yo creo que hay varios factores claves, ¿no? en industrialización. Yo creo que un factor clave es el tiempo. Al final, el hecho de que se hagan en fábrica provoca que los procesos sean mucho más óptimos y mucho más rápidos. Estamos haciendo viviendas y edificios en una tercera o una cuarta parte de lo que se hace en construcción tradicional. Ese es un factor clave. Otro factor para mí importante es el tema de la certidumbre. O sea, son precios cerrados.
como cuando encargas un coche, ¿no? y lo mandan a fabricar en Alemania o donde sea. Al final tú pagas un precio por ese coche y cuando llega no hay ninguna sorpresa, ¿no? El concepto es un poco el mismo, ¿no? Se cierra el proyecto, se cierra la configuración de ese edificio para el cliente, se envía a fabricar y cuando llega el cliente no se encuentra ni sorpresas, ni extras, ni añadidos, ¿no? Ese sería para mí un poco el segundo valor. Y quizá el tercero a otro nivel es también la parte de optimización, de sostenibilidad, el hecho de que es un sistema seco, no hay consumo de agua, es un sistema que no se generan residuos prácticamente en fábrica, que todo está muy controlado, que al final la seguridad es un factor también más de fábrica que de construcción, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que todos esos factores al final hacen que sea un sistema muy interesante y con muchas ventajas en relación a la construcción tradicional. No, de esos tres elementos me interesaría que hablas un poco más en detalle de la parte de sostenibilidad, que es un aspecto que quizá hasta hace 5 o 10 años pues estaba en un segundo plano, o si estaba en primer plano era más bien por un tema marketingiano, digámoslo así, pero hoy es un elemento esencial. Entonces, ¿cómo lo enfocáis vosotros y cómo afecta a este tipo de procesos constructivos? Sí, yo creo que por un lado el sistema industrializado ya lleva implícito una forma de hacer las cosas y unas ventajas que es un sistema más sostenible per se, ¿no? Digamos que al final lo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que el entorno sea un entorno de fábrica, de que todos los sistemas, de que todos los procesos estén optimizados, todos los recursos estén optimizados al máximo, hacen de que por sí ya el sistema tenga un componente de sostenibilidad implícito, ¿no? Pero yo creo que también ahora hay que dar un paso más, ¿no? Como decías antes, ha habido una época casi de marketing sostenible, luego se han empezado un poco a trabajar de verdad la sostenibilidad y yo creo que ya hay un paso más que quizás la circularidad, ¿no? de empezar un poco a ver todo el proceso de una forma conjunta, de la conexión con toda la cadena de valor, que el fabricante esté alineado con los fabricantes de producto, con el cliente final, o sea, un poco toda esa conexión que hace también que los materiales que estamos introduciendo pues cumplan una serie de requisitos, ¿no? de reducir al máximo las emisiones de CO2, de que sean materiales naturales, que vengan de reciclado, que sean reciclables. Entonces, un poco todos esos valores es algo que en Room 2030 tenemos claro y que cada vez estamos trabajando más en esa línea, ¿no? en reducir la huella de nuestros edificios, de nuestros módulos y en el grado en que no podemos hacer huella cero a día de hoy, ¿no? Tenemos un objetivo creo que ambicioso de que en 2030 nuestros módulos sean cero emisiones, pero hasta entonces estamos compensando también la huella que generamos, ¿no? Interesante. Dos temas más ligados con el mundo académico. Bueno, el primero sí que es el mundo académico, saber cómo se está tratando en las universidades todo este proceso, si realmente está teniendo un reflejo de cara a nuevas generaciones que se incorporen al mercado laboral, nuevos ingenieros, nuevos arquitectos, si realmente se está dando la importancia que realmente tiene. Y ligado con esto también toda la parte de BIM, Revit, si realmente está teniendo un impacto tan importante como debería tener. Bueno, yo creo que es clave lo que dices, ¿no? La parte educacional fundamental, ¿no? Creo que la industrialización todavía es algo relativamente nuevo, sobre todo en nuestro país, y hay mucho camino por hacer de concienciar y de educar. Y creo que quizá el sistema educativo va un poquito más lento, ¿no? Empieza a haber cada vez más iniciativas, pues por ejemplo este año se está haciendo el máster de industrialización en Madrid, ¿no? que lo ha promovido un poco la escuela del Colegio de Aparejadores, pero creo que en las universidades, en la educación reglada, digamos, más convencional, falta un poquito meter como desde la base esa parte, y creo que va a ir también un poco a medida que las nuevas generaciones vayan entrando también más en la universidad. Sí es cierto que hay algún máster también, como el que comentabas, de la Politécnica, de vivienda industrializada, pero creo que hace falta mucha labor de introducir la industrialización en la educación y también toda esa conexión con empresas, fabricantes y demás, ¿no? No, te preguntaba también por el BIM y el Revit, sí, que supuestamente debería ser ya casi obligatorio en todos los estados, pero en todos los estadios, quiero decir, sí. desde la fase de proyecto, pero nosotros como Areta no lo estamos percibiendo como tal. No sé si vuestra percepción...
Sí, yo creo que va lento, ¿no? Es verdad que ha habido un momento que parecía que era como el nuevo maná, ¿no? El BIM, y creo que en industrialización es verdad que es un programa interesante y clave, ¿no? Porque al final estamos diseñando para fabricar en serie, de alguna manera, que comentábamos antes, ¿no? Entonces ahí el BIM tiene un poder importante, ¿no? de aprovechar recursos, de volver a optimizar también desde el diseño recursos y demás. Pero es cierto que lo que comentaba antes de toda la cadena de valor, pues hay puntos donde todavía el BIM no está muy implantado, ¿no? Nosotros estamos trabajando en BIM, algunos de nuestros fabricantes o la mayoría de producto pues ya tienen también su catálogo BIM y demás, pero luego hay algunos elementos todavía de la cadena de valor, pues no sé, a lo mejor ingenierías o arquitecturas o incluso fábricas que no tienen tan implementado el BIM, y creo que hay todavía un proceso ahí largo, ¿no? Hay que construirlo todavía. Hay que construirlo, sí. Y ya para terminar, sí me gustaría que nos mencionases desde tu punto de vista cuáles son los 2-3 principales drivers que condicionarán un poco la evolución en los próximos 5 o 10 años de todo este proceso de construcción industrializada. Yo creo que hay varias claves, ¿no? Por un lado, en mi opinión, los nuevos modelos de negocio, ¿no? Los nuevos modelos habitacionales, build to rent. O sea, hay una necesidad de vivienda enorme, ¿no? que en muchos casos está orientada a construir para alquilar, co-living, bueno, pues una serie de modelos que al final hacen que yo creo que la industrialización sea casi el modelo a seguir, por tiempos, por calidades, por necesidad, ¿no? Casi un poco. Entonces, por ahí hay un lado que yo creo que es interesante, y como comentábamos un poco al principio, ¿no? Al final también nuevas formas de hacer las cosas que obligan un poco a que sea el modelo a elegir. Pero creo que una clave importante, sobre todo en nuestro país, es que necesitamos fábricas, ¿no? Yo creo que hay muy pocos fabricantes todavía, ¿no? Y creo que por un lado la necesidad de fábrica y de capacidad de fabricación para responder a esos nuevos mercados, y por otro lado también que los fabricantes de producto estén también muy conectados con este nuevo sistema, como decías al principio, ¿no? Con los estudios de arquitectura, con las ingenierías, con los interioristas, y construir un poco todos juntos esa cadena que genere como esa facilidad de poder trabajar en un modelo nuevo, ¿no? Llama la atención, por lo menos a mí, lo que comentas ahora mismo de la falta de fábricas, siendo un modelo que aparentemente es rentable per se, toda la optimización que permite de costes y la seguridad que tienes en costes, el hecho de que no haya todavía una oferta suficiente de producción, ¿a qué crees que puede ser debido? Bueno, yo creo que por un lado es un modelo todavía nuevo, ¿no? y bastante innovador, y creo que al final una fábrica es una inversión muy grande. Nosotros estamos trabajando un poco en un modelo diferente, que al final lo que propone son fábricas de tamaño medio, de tamaño medio, y que puedan estar un poco distribuidas por el país, de manera que bueno, no hace falta una inversión tan grande para generar una gran fábrica desde la cual fabricar para cualquier lado, ¿no? Pero eso por un lado, y luego yo también creo que somos un país todavía como muy tradicional en la forma de construir, y realmente hay una rentabilidad real en la construcción tradicional todavía, ¿no? Entonces creo que hay como unas dos velocidades, no hay todavía un cambio de modelo y de paradigma, porque realmente también las constructoras tradicionales están generando ahora mucho negocio y no tienen todavía esa necesidad de ese cambio tan inmediato. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verte pronto con nosotros en breve, ¿vale? Muchas gracias a vosotros, Javier. Un placer.